Hay un sentimiento que yo no conozco, no sé ustedes. Es el de regresar a casa. ¿Se imaginan recogiendo todo lo que construyeron en ese nuevo país para un día decidir regresar después de muchos años? No sé qué se siente, eso sí, sé mucho sobre despedidas. Tengo años despidiéndome de gente a quien quiero mucho y siempre siento que es temporal, pero no sé si se trata de tener un poquito de fe o quizá una razón para seguir adelante. En todo caso, este episodio tiene un poquito de eso, de saber decir hasta luego, de saber cerrar ciclos para poder iniciar una nueva aventura. Y es María La Petra, una española que vivió 10 años en México ejerciendo periodismo, quien nos cuenta acerca de esta travesía durante una década. Les adelanto que tiene una experiencia un poco difícil ejerciendo periodismo en Veracruz, México, y otros tantos buenos recuerdos de haber vivido en un país tan hermoso y colorido como México. Acompáñenme a conocer a María. Hola, hola, extranjeros regados por el mundo, ¿cómo están? Esto es Mateus con visa. ¿Y cómo cambia la vida con una visa? Pero ¿se han preguntado cuál es la verdadera magia de salir al mundo, conocer nuevos países, emigrar? Yo creo que tal vez es descubrir ese ADN cultural que tiene cada rincón del mundo. Y mientras vives todo eso, un día abres tu mente y te consigues con una nueva versión de ti mismo. Esta es la mía. Soy Andreina Mateus, periodista y una entusiasta de la diversidad cultural. Me fui de Venezuela en 2017 y no he parado de aprender en este capítulo de mi vida siendo extranjera. En este podcast te comparto algunas de las conversaciones más interesantes con migrantes y viajeros alrededor del mundo. Quiero mostrar que muchos choques culturales en realidad terminan siendo encuentros. En esta comunidad entramos todos los que estamos lejos del lugar donde nacimos. Bienvenidos a Mateus con Visa. María La Petra, bienvenida a Mateus con Visa. ¿Cómo estás? Hola Andreina, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Yo feliz, pero triste a la vez porque es un tema un poco nostálgico. Esto de ya como sacar las conclusiones de cuando te vas de un lugar, ¿no? Y justamente muy entusiasmada cuando tengo estas conversaciones, sobre todo con mis amigos, pero pues este podcast se trata precisamente de conectar, de hablar de este proceso de cambio, de todo lo que pasa durante una migración. Y contigo sucede que ya vamos más bien como viéndolo en retrospectiva, ¿no? Casi, casi sacando conclusiones. Así Así que es. feliz, pero un poquito nostálgica, debo admitirlo. Sí, bueno, siento yo que es un hasta pronto, no me gusta nunca decir adiós. Y pues para poner un poco en antecedente a nuestros oyentes, yo llevo ya 10 años en México y a finales de este año, en diciembre, pues regreso a España, a mi ciudad, que es Sevilla. Y contenta por esta experiencia de vida, pero al mismo tiempo, pues sí, un poco triste. Dejo aquí muchas personas importantes, buenas amistades, muchísimas vivencias, pero creo que ya ha cumplido México como su función, y ya he quemado esa etapa y sí siento pues la necesidad de volver a casa y de volver con los míos, ¿no? Mi familia, mis amigas de toda la vida. Ujú. Y justamente para tocar el capítulo número 1 de esa experiencia, ¿cuál crees que fue el momento donde estando en Sevilla dijiste, me voy un rato y voy a elegir a dónde? Ok, pues básicamente yo había terminado la universidad en el año 2008. Empecé, bueno, pues a trabajar allí en Sevilla, luego hice pues una maestría en Madrid, estuve unos meses en Estados Unidos y cuando regresé de Estados Unidos me quedó el gusanito
de seguir con la experiencia internacional. También he de decir que en aquella época, por ahí del 2007, comienza una crisis económica muy fuerte en España, que ya teníamos la crisis del sector de periodismo-comunicación y a eso se sumó la crisis económica global. Entonces empiezan a poner las cosas un poco más difíciles y sumado al hecho de que yo quería seguir esto, pues viviendo eso, la experiencia internacional, contacté a una organización que se llama IESEC, que tú la conoces muy bien porque has sido miembro de IESEC, que para poner un poco en contexto y en antecedente, pues es una organización internacional para jóvenes recién licenciados y tienes básicamente dos opciones, o hacer un servicio de voluntariado que es de 2 a 3 meses, o bien unas prácticas profesionales porque ellos tienen convenio con diferentes empresas alrededor del mundo. Entonces, yo en aquel entonces conocí a varias personas que estaban involucradas en IESEC y los contacté, me hablaron de una posibilidad de trabajar en un periódico en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, aquí en México. Y era unas prácticas de año y medio y decidí pues aplicar, me seleccionaron, hice las maletas y me vine para acá. Obviamente pues eso supuso para mi familia al principio un estado de shock importante, ¿no? Bueno, porque yo soy hija única, siempre había vivido en Sevilla, ¿no? Había estudiado el colegio allí, la universidad allí, siempre mis amigas de toda la vida de la misma urbanización, de la misma colonia me refiero, ¿no? Entonces decir que me voy a ir año y medio a la otra punta del mundo y además pues a México, que bueno, que siempre ha habido como esa percepción de que es un país bastante inseguro y sobre todo para nuestra profesión de periodistas y tal, pero pasado ese shock inicial de mis padres, luego yo sentí el apoyo, ¿no? El apoyo incondicional de, ok, es lo que tú quieres, pues adelante, nosotros vamos a estar aquí para lo que necesites, pero bueno, eres mayor de edad y es tu vida, entonces, pues con todo, ¿no? ¿Qué edad exactamente tenías en ese momento? Tenía 24 años, sí. Yo llegué a Córdoba, Veracruz, en marzo del 2011. Así es. ¿Sabías algo de Córdoba, Veracruz? Porque digamos que de México, bueno, es un país muy importante, realmente, aunque la gente no, sobre todo nosotros que hablamos en español, aunque no hayas visitado México, no te parece tan ajeno porque es un país muy importante, pero Veracruz, México, quizás no te suene tanto. Claro, bueno, en aquel momento, honestamente, no me sonaba absolutamente de nada, tuve que buscarlo en el mapa y yo conocía a un par de mexicanos, una chica de Aguascalientes y otro chico de Monterrey, y digo, bueno, pues a través de ellos voy a investigar un poquito pues cómo es la ciudad de Córdoba, esto si es más segura, menos segura y tal. Y ellos me dijeron pues, que era una ciudad muy tranquila, pequeñita, que me iba a encantar, que era un clima pues caluroso, tropicalón y tal, ¿no? Y bueno, en ciertas cosas sí, pues llevaban razón de que era una ciudad pequeñita y con clima caluroso y tropical. Sin embargo, en el año 2011 la ciudad de Córdoba no era una ciudad precisamente segura, todo lo contrario, era muy, muy, muy insegura. En aquel momento estaba el gobierno de Felipe Calderón, estaban muy en auge, lamentablemente, el grupo de los Zetas, el grupo de narcotraficantes. Y esto, pues, pueblo chico, infierno grande. O sea, en el momento en que yo llego allá
a trabajar en ese periódico. No fui la única extranjera, éramos más extranjeros, éramos más españoles, también gente de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Chile. Pero éramos un grupo pues interesante de extranjeros, como unas 10 personas aproximadamente. Nos tenían bien ubicados, ¿no? Tanto en el periódico como a las afueras del periódico. ¿Ubicados te refieres a que en el periódico los cuidaban o que la gente los ubicaba, o sea, los conocía como parte del periódico? La gente nos conocía como parte del periódico porque además en aquel momento era obligatorio llevar uniforme en el periódico, entonces eran unas playeras en color azul eléctrico, ¿no? Con el logo del periódico El Mundo y tu nombre y apellidos aquí, ¿no? En la solapita, entonces era imposible, y además pues todos con cara de gente foránea, esto pues sí, nos tenían muy qué ubicados. fino, ¿no? A mí me gusta a veces como vestir esa camiseta. He trabajado para marcas importantes en medios de comunicación, entonces es como, qué chévere, pero cuando te conviertes en un blanco, no, ya necesitas apartarte un poco de eso. Sí. Bueno, yo soy más partidaria del anonimato y más esto, bueno, en aquel momento hubiese preferido que no nos hubiesen tenido tan ubicados, ¿no? Porque además siempre éramos los mismos los que acudíamos a las ruedas de prensa en el ayuntamiento, en fin, pero bueno, afortunadamente yo no viví en carnes propias una experiencia así desagradable o traumática, pero pues sí conozco de casos, de compañeros que los levantaron, luego también abrieron, cuando digo los levantaron, bueno, me los secuestraron, básicamente. También abrieron en aquella época el periódico de la competencia directa del nuestro y al mes de abrirlo pues entraron unos encapuchados con unos bidones de gasolina e incendiaron el periódico, ¿no? Sí había personas dentro, afortunadamente no hubo ningún daño, o sea, ninguna falleció, no hubo heridos tampoco, pero para mí vivir eso era como si estuviese viviendo una película, pues, de las que veía allí en Sevilla, Pero entre comillas, de ciencia tele. ficción. Ajá, exactamente, claro. Pero no en la vida real, ¿no? Quiero saber algo en ese punto, María, porque parte de lo que me estás contando yo lo viví también como tú, no en primera persona, pero fueron cosas que viví de cerca en mi país y parte de eso me llevó a tomar la decisión de irme. Sin embargo, a ti te estaba pasando en tu segundo país. Entonces, ¿de dónde esa necesidad o quizá esa valentía de, sin ni siquiera ser tu casa, afrontar estos temas y aún así seguir en ese lugar? Cuando yo me planteé, después de lo que había sucedido en el periódico, ¿no? De que lo habían quemado y tal, de si regresarme a España o no, habían pasado 9 meses. En esos 9 meses, las personas que inicialmente llegaron al periódico, más de la mitad se habían regresado a sus países, precisamente por esos motivos de temas de inseguridad, y tampoco se adaptaron bien pues al ritmo laboral, que pues es diferente al que uno está acostumbrado en su propio país, ¿no? Pero a mí no me gusta dejar las cosas a medias, entonces yo iba a estar por 1 año y medio, entonces yo decía, ok, me quedan 9 meses y personas importantes para mí todavía seguían allí, ¿no? Me acuerdo de mi amiga, ella se llama Ana, es española, ella también trabajaba en el periódico conmigo, estudiamos juntas en la universidad, y me decía, María, tú no puedes dejar que todo esto te esté afectando tanto, tú no estás metida en nada turbio, tú haces bien tu trabajo, además estás en una sección que es cero conflictiva. Yo en aquel momento estaba en temas de cultura, educación, sanidad, entonces intenta ponerte una coraza
porque de verdad no estamos sufriendo ningún tipo de peligro aquí, ¿no? Entonces, eso, Es un poco sumado... frío verlo desde ese punto. A ver, siento que tiene un punto de verdad, pero también como extranjero y sobre todo si vienes de una ciudad que no tiene esos conflictos como Sevilla, pues también es como hablar un poquito frío, porque, bueno, cuando es tu ciudad quizá te acostumbras un poco, creciste en eso, pero cuando no, es casi ciencia ficción y de repente te consigues dentro de la película. Un poco Sí, fuerte. sí, yo creo que también fue una necesidad mía de probarme, de decir, puedo hacerlo, puedo estar aquí, sí, es una situación un poco complicada, pero todo va a ir bien, no va a suceder nada y además esto a la larga, me va a curtir, va a ser una experiencia de vida y me va a ayudar a crecer y a poner en perspectiva pues ciertas cosas y a darme cuenta que la realidad que yo tenía y de donde vivía pues es una mini burbuja que pues no es así, ¿no? Y a valorar incluso más pues las condiciones de mi país, ¿no? De España, con respecto pues a temas tan básicos como es la seguridad, ¿no? Claro. Entonces, a tu pregunta creo que, ¿qué es eso? Yo creo que es la necesidad de probarme en aquel momento y de decir, yo puedo hacerlo. Y pudiste, porque ¿cuántos años han pasado de eso? ¿8, 9? Sí, claro, entonces, pues después de ese año y medio, a mí en el periódico me dan la opción de quedarme ya contratada de manera indefinida, pero yo decido dejar Córdoba, dejar Veracruz, porque siento que Córdoba se me queda pequeña, yo quería seguir conociendo otros lugares. Y me llamaba mucho la atención Ciudad de México. Había venido un fin de semana de visita y me había encantado la ciudad. Siempre he dicho que me recuerda a Madrid, pero pues en este lado del mundo, ¿no? En este continente. ¿Más salvaje o igual? Tengo el No, concepto más, que es más, claro, es más esperaba esa salvaje. respuesta. Esto sí, desde luego más intenso, más frenético, aunque a lo mejor eso algunos compatriotas míos consideren que no, eso es porque no han estado en Ciudad de México, les invito a que vengan. Sí, porque no han vivido, porque mi teoría y en la mayoría de estas conversaciones sale el tema que, a ver, si te mudaste 6 meses, tu cerebro tal vez no procesó que te habías mudado. O sea, aunque tal vez hayas tenido un trabajo y tal, creo que hay un tiempo que es diferente para todos. De hecho, existe el duelo migratorio, entre otros temas. Pero sí, hay un momento en que haces clic y dices, ah, es cierto que vivo aquí. ¿En qué momento fue ese clic para ti? Eh, uf, yo creo que pasado esos 9 meses que te digo iniciales en Córdoba, cuando yo hago ese cambio de mentalidad de, ok, esto me voy a poner una coraza, esto no me va a suceder nada, yo creo que ahí ya interiorizo de esto no va a ser tan a corto plazo como yo pensé. Creo que es en ese punto. Entonces, pues sí, después de ese año y medio en Córdoba, llego a Ciudad de México y digamos que cambio un poco a lo que yo estaba acostumbrada a nivel laboral, profesional, que pues eran medios tradicionales, ya sea prensa, radio, tele. Empiezo a incursionar aquí en otros asuntos, en temas de agencias de publicidad, incluso pues, estuve trabajando en un banco canadiense también gracias a IESEC. Eh, y, y, empiezo un poco, pues, a cambiar mi mentalidad en el sentido de, ok, el mundo de la comunicación es muy grande y va más allá, afortunadamente, de trabajar como reportera en un periódico local, ¿no?
Entonces, pues sí. Es así, aunque algunas personas no lo conciban de esa manera, pero sí siento que comunicación social es una experiencia religiosa. Como Enrique Es Iglesias. realmente, sí, es para estar en contexto con España. No, realmente es un espacio que puede explorarse mucho y creo que nuestra generación tiene un chip distinto de probar. Y esto que he conversado con algunos expatriados también acá en el podcast y amigos en la calle, que creo que muchos pensamos y tenemos en común el tema de el camino no es lineal y menos en comunicación social, ¿no? Vas probando, tampoco soy de la idea de si probaste algo y no te gustó es porque no eres constante. Creo que eso es una introspección importante, que puede que haya gente que no sea constante, pero no puedes simplemente decirle a alguien, bueno, María, no te quisiste quedar en Córdoba es porque no eres constante. O no te quedaste en Sevilla porque no eres constante. O luego hiciste el cambio a publicidad porque no eres constante. No, porque cada vez reafirmo más que hay cambios importantes dentro de ti que te llevan a moverte. Y eso también tiene mucho que ver con la carrera que elegiste en la universidad, porque además allí volviste a saltar al periodismo una vez más, con todo y lo que en México implica ejercer periodismo, pero ahora venía con otro giro, ¿no? Así es. Esto porque, bueno, por ejemplo, el último trabajo así más reciente que tuve fue en Microsoft, que, bueno, que ahí fue donde tú y yo nos conocimos, ¿no? Ahí Como, hicimos match de amigas. así es, como editoras. Entonces, el hecho de ir probando, a ver, yo soy una persona curiosa y al mismo tiempo soy una persona constante. Pero, pues efectivamente, estudiar comunicación es una experiencia religiosa, como bien has dicho, y te permite, pues, no solamente quedarte en lo que se conoce como, pues, tradicional, prensa, radio, tele, sino saltar a otros medios, y además eso te abre la mente y además te abre muchísimas puertas para los trabajos el día de mañana, ¿no? O sea, de mira, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro y sé hacerlo de más allá. O sea, Sé hacer todo esto y me gusta, lo que más disfruto es esto, porque ahí es donde te efectivamente. das cuenta y además en este tipo de proyectos te conviertes casi en todero. Uh-huh. Hacer un podcast ahora es un mundo distinto a hacer la radio tradicional, yo que vengo de esa área y eres un todero. También en Microsoft News donde nos conocimos, sí llegas a ser editor, Uh-huh. pero como es en el espectro, en lo digital, entonces también tienes que ir mucho más allá. Claro, check, ya sabes escribir, check, ya sabes leer, check, ya sabes armar una agenda de información, pero ahora viene el mundo más allá de lo digital y creo que hace mucho sentido este espíritu aventurero que tienes y por lo que llegaste a México, el probar, probar, probar y ¡pum! Caer en Microsoft News, ya eras una nueva tú, ya tenías acá varios años. Exactamente, fue en 2016 aproximadamente, creo, como en octubre del 2016, cuando llegué. Y después de eso, estar probando, te digo, enriquece y al mismo tiempo sabes lo que te gusta, lo que es más para ti y lo que tal vez no sea tanto para ti, ¿no? De todas formas, considero que, por ejemplo, en Microsoft yo tuve una buena experiencia. La verdad me gustaba mucho el trabajo en sí. Y bueno, estás obviamente en contacto con la actualidad,
pero sin necesidad de estar pues de sol a sol en la calle buscando las noticias debajo de las piedras, entrevistando a gente, que eso también tiene su punto. Yo tengo muchísimos compañeros que han decidido pues seguir por ese camino y esto exclusivamente dedicarse a ello y me parece admirable, pero también es cierto que, bueno, para mí en su momento fue muy desgastante, ¿no? Es muy, muy Claro, desgastante. porque el contexto de estas plataformas de contenido son recibir información de sus socios a nivel global y el editor, lo que hacía María y mi trabajo actualmente es recibir esa información y hacer una especie de paquete para entregar, para que las personas tengan la información allí, pero no es como ir a Córdoba o Veracruz a buscar la noticia en la calle. Ambas formas de ejercer, he hecho ambas y la verdad que encuentro interesantes las dos, pero definitivamente si hablamos de seguridad, pues Microsoft News en Ciudad de México ya te ofrecía eso. Y ya en este punto concibo en ti como una comodidad de estar disfrutando el viaje. Ya quizá en algún momento pensaste o te sentiste parte de la comunidad mexicana. Ah, parte de la comunidad. Buena pregunta. Sí y no. eh, pues definitivamente llevaba mucho tiempo viviendo acá, ¿no? Mi pareja, él es mexicano, mis amigos, pues sí, la mayoría también son mexicanos, eh, pero siempre, siempre, siempre con un pie en España, eh, Mm. en casa, siempre. Tal vez por mi manera de ser, porque pues en ocasiones nosotros tenemos en España una manera pues más frontal, ¿no? De decir las cosas y tal. Eh, y eso chocaba un poco con la manera que tienen pues aquí de ser, ¿no? Ujú. Eso tal vez ha supuesto ciertas barreras de ¿Crees que comunicación. esa forma es de Ciudad de México o de México? O sea, Creo que es de culturalmente. México, creo que es de Ok. México en general. Es cierto que también tengo muchos amigos del norte, de Mexicali y así, de Monterrey. Ellos son más directos. Sin embargo, si tú me preguntas quién es más directo, un mexicano de Monterrey o un español de Madrid, te diría que un español de Madrid. O sea, un español es más directo que un mexicano en Claro, general. Sí. eso lo compartimos los españoles, los venezolanos, los argentinos también. Hablemos de temperamentos, porque sería imposible generalizar sociedades cuando los venezolanos somos 30 millones, en México son alrededor de 120, entonces no es todo el mundo es así o no, pero hay como códigos sociales. Y en esos códigos sociales es donde nos hemos encontrado los que venimos de comunidades más directas, donde nos encontramos en estas encrucijadas de por qué dijiste eso y por qué lo dijiste así. O de repente estás enojada y con sus palabras mexicanas, ¿no? Y de repente no, yo soy así o sea, tratando de hacerlo, tratando no, haciéndolo con educación y cariño, como hay que hacer las cosas, pero sí, es una diferencia cultural importante y siento que esa parte de la sociedad venezolana viene un poquito de la madre patria, porque nos parecemos, ahora que tengo a varios amigos que viven en España y te tengo a ti como amiga bien cercana, digo, nos parecemos un montón en cuanto a temperamento y a cómo decir las cosas. Sí. María, pasando un poquito al tema de el momento como quizá el parteaguas, porque retomando esto que te digo, en esta
parte de la historia te siento cómoda, te siento feliz con tu migración, hablando de tu carrera. ¿En qué punto entonces, María, aquella de 24 años que dijo, me voy a Córdoba, Veracruz, aunque no tengo ni idea dónde queda exactamente, en qué momento entonces cambia el chip y dice adiós? Ok, de decidir de regresar a España, ¿no? Bueno, Sí. pues eso cambia justo el año pasado. Honestamente ya llevaba como unos años, como en 2018 aproximadamente, que cuando alguien me preguntaba, ¿te ves en México viviendo para siempre? Yo era ya consciente de que mi respuesta era un no. No quería, digamos, dejar pasar más tiempo acá. No sabía cuándo iba a regresar, pero sí sentía ya el gusanillo de decir, mi tiempo aquí está tocando su fin. Pero en el momento en que yo digo, México ya llevo demasiado tiempo, es en el año pasado, en 2020. Justo en la pandemia, yo dejo de trabajar para Microsoft. Uh-huh. Y yo me planteo pues si seguir apostando por la empresa privada, entrar otra vez en la vorágine de hacer entrevistas, mandar currículums, o optar por una opción que nunca me había planteado y que afortunadamente pues en España sí es posible, de trabajar para el gobierno español como funcionaria, y para eso significa, digamos, que cambiar pues la rutina que yo llevaba ejerciendo desde hace mucho tiempo, porque yo tengo que volver a estudiar, como si volviese a la universidad, ¿no? Paréntesis, ¿para Ajá. ejercer algún cargo público en España tienes que estudiar? Así es, son unas pruebas muy, muy difíciles, hay muy pocas plazas, eh, son pruebas que se convocan cada cierto tiempo, pueden ser cada 2 años, cada 4 ¿Y años, quién digamos que estudia? no ¿El, hay... el jefe, digamos, no No, sé, el alcalde, el policía? ¿Quién estudia? estudiamos, o sea, si tú quieres trabajar para el gobierno español, independientemente del nivel que tú quieras ejercer, ya sea, digamos, como jefe o como soldado raso, necesitas estudiar y necesitas pasar. Déjame tomar nota de eso porque cosas que quiero proponer en mi país. Que las personas estudien para ejercer cargos públicos. Así es. Quizá la historia sería un poquito diferente Venezuela actualmente. Y Latinoamérica. Nunca he escuchado eso de un país en Latinoamérica. No me quiero equivocar diciendo que no existe, pero indagaré a algún otro invitado de otro país que me diga, aquí estudiamos para estudiar para ejercer en un cargo público. Entonces, ok, María Sí. decide tener una segunda carrera y ¿Ah? lanzarse al agua para el Sí, gobierno español. exactamente, y en eso ando. En ese momento, pues decido ponerme a estudiar, ya llevo un año, comencé en octubre del año pasado, para prepararme lo mejor posible para cuando llegue el examen poder pasar el examen. Hay una competencia bestial, o sea, pueden presentarse fácil 10.000 o 15.000 personas si hay 100 plazas o 110 plazas. Y obviamente pues se quedan los que están mejor preparados, los que consigan una puntuación más alta. Ujú. Y bueno, esto sí que es una carrera de fondo, y bueno, lo que me dijeron a mí al principio porque obviamente pues me tuve que inscribir en una academia donde te van preparando, donde te van guiando, porque el temario es amplísimo. Nos dijeron que muchas veces nos vamos a sentir como si estuviésemos en una barquita en mitad del océano, y que íbamos a mirar a un lado y a otro y solamente íbamos a ver agua, y que en ningún momento íbamos a ver tierra firme, ni siquiera una gaviota volar, ¿no? Pero Bueno, pero no que... hay necesidad de estudiar para el gobierno español para sentirse así. Yo como que me nacionalizo española, no, ni siquiera he vivido en España, pero
Creo que me lo estoy planteando escuchándote. Me suena demasiado organizado, aunque lo voy a decir con mucho respeto, pero España no tiene tampoco la fama de organización que tiene un país como Suiza, por ejemplo, ¿sabes? Pero Ujú, escuchando quizá este tipo de detalles, bueno, te da una idea de por qué ciertas cosas funcionan ujú, con sus grises, con sus claro, matices también. claro. Pero me gustan mucho estas conversaciones porque me quedo con este tipo de cosas. Es encontrar en estas diferencias culturales que tenemos lo que nos acerca, lo que no nos acerca tanto, pero quizá nos puede enseñar un poquito de esa otra cultura. Y la verdad que la tuya me parece muy interesante. Y de ahí vengo de alguna manera. Claro. Sí, entonces, bueno, digamos que en ese momento empiezo a estudiar y con la mente, con la visión de decir, pues me vuelvo, ¿no? Obviamente, pues esto afortunadamente lo he podido compaginar con proyectos como freelance, ¿no? Para no sentir tanto económicamente la ausencia de estar trabajando para Microsoft. Eh, pero pues digamos que el 80% de mi tiempo es el estudio, ¿no? Tengo que decir que no ha sido fácil, pues porque hacía muchísimo tiempo que no me enfrentaba a unos apuntes, a memorizar, a que pues en la clase me preguntasen de memoria, ese tipo de cosas que ya había dejado atrás, ¿no? En mi época Mm. universitaria, que a pesar de yo haber hecho un par de másters, pero la dinámica es muy, muy, muy diferente. Pero aún así estoy contenta porque estoy segura y convencida de cuál es mi objetivo, ¿no? A lograr. ¿Te extrañas un poco? Porque creo que tu historia viene un poquito al revés. Estás, Uh de -huh. hecho, cambiando de carrera al regresar a tu país y no como a muchas personas les toca cambiar o reinventarse, Uh hacer -huh. algo nuevo porque, pues, bueno, les tocó irse de su país y trabajar en lo que pueden afuera. Pero sé que tú disfrutas mucho ser periodista. ¿Te extrañas desde ese punto? Pues mira, afortunadamente, yo sí he sido una de las personas, al menos de mi generación, allí en Sevilla, de los que terminamos periodismo y tal, que sí ha podido vivir la profesión, ¿no? Tal vez, pues sí, la he vivido aquí en México, ¿no? Pero la he vivido al 100%, esa aventura, ¿no? Que esa aventura, digamos que es lo que me motivó en su momento, pues eso, dejar mi país, a venir acá y a estudiar periodismo como tal. Pero después de esa aventura y de estar a lo mejor saltando de un sitio a otro, tal vez más de la cuenta, para mi gusto, Ujú. yo quiero ya cierta estabilidad, no cierta, quiero estabilidad, ¿sabes? Eso, económica, profesional. Hablas por Y todos, amiga. sí, y eso siento que en la empresa privada, ya sea aquí en España, en Pekín, es un poco complicado de conseguir. Mm. Y también con la mano en el corazón es algo que me genera angustia pues a medio largo plazo de que en 10 años me levante un día, imagínate, estoy trabajando para un gran corporativo y llega a la oficina y me digan, ¿sabes qué? Ha habido recortes y con la pena, pero pues te vas a la calle, ¿no? Entonces, que yo dentro de 10 años a lo mejor pues tenga una serie de cosas importantes que pagar, ya sea una hipoteca, ya sea que tenga hijos, o sea, cosas que sí sean necesarios e O importantísimos. tranquilidad, ¿sabes? O sea, Uh-huh, quizá, pues, pensar en este tipo de planes dentro de 10 años, muchas cosas pueden darse o no, pero la tranquilidad no tiene precio uh-huh. y las aventuras son lindas hasta cierto punto. O sea, creo que los migrantes tenemos eso en común, la aventura,
pero también llegamos a un punto donde, mira, necesito cerrar esto, quizá para arrancar otra aventura, no me puedo quedar dando vueltas en círculo en este punto. María, estamos sobre el tiempo, pero todavía quiero saber dos cosas, una más puntual que la otra, pero la primera es, ¿qué sentimientos tienes ahora mismo? Ay. Cerrando esto y sacando las conclusiones de tu migración después de 10 años. Es un mix de sentimientos, ¿no? Por un lado es emoción, por empezar allá nuevamente, por otro lado es tristeza, por dejar el país, por dejar a las personas, por no poder frecuentarlas de la misma manera pues que lo hago estando acá. Y por otro lado también es de agradecimiento pues al país y a las personas, a los mexicanos, ¿no? Por todo, por los que me lo han hecho fácil y por lo que no me lo han hecho tan fácil y me han ayudado a esforzarme y, bueno, y a curtirme. Entonces, y sobre todo nostalgia. La verdad yo creo que el sentimiento que predomina para mí ahora es la nostalgia. Y todavía no me voy, pero ya estoy nostálgica. Claro, un nuevo comienzo en casa y definitivamente sin ser la misma persona que salió, ya con mucha calle. Uh-huh. Ya para cerrar, María, algo que tú consideres que todo migrante debe hacer. Pues llegar con la mente abierta al sitio donde fueres, haz lo que vieres, como dice el dicho. Conocer a la gente del lugar, es decir, convivir, por ejemplo, en este caso con mexicanos lo máximo posible. Comer tacos en la calle es importante. Por supuesto, también. Toma un omeprazol antes, por si acaso. Antes, durante, después. Después, sí. Pero eso, vivir el país con su gente. Me encanta, María. Muchísimas gracias por regalarme este tiempo. Es muy especial porque tenemos una relación de amigas muy cercana y esta historia que nosotros estamos viviendo lo vive mucha gente y lo vive a diario porque todos los días hay personas que toman la decisión de irse de su país y también de regresar. Y qué bueno poder sacar estas conclusiones y decir, aprendí, soy una persona nueva, diferente y voy de regreso a casa. Ya luego me contarás qué tal encontrarse con tu ciudad, ¿no? Una cosa es, no sé, ir de vacaciones o ir en Navidad y otra cosa regresar y quizás sentirse diferente. Ya me contarás luego en otro capítulo. Gracias. Por supuesto. Así termina el episodio número 5 de Mateus con Visa. Recuerda que cada lunes lo puedes escuchar a través de la plataforma que más te guste para los podcasts y los jueves lo puedes ver acá en YouTube para la versión en video que suele estar sin cortes ni ediciones. Soy Andreina Mateus, te espero a través de mis redes sociales @mateus_con_h y si quieres postular tu historia o la de un amigo viajero o inmigrante, nos puedes escribir a través de mateusconinfo@gmail.com. Recuerda que Mateus lleva una H después de la T. Será hasta el episodio número 6. Chao, chao.